¿De qué me gustaría charlar, pensar, reflexionar, analizar, de alguna manera generar un esbozo de línea de pensamiento en una mañana, te diría, atípica de la ciudad de Buenos Aires, porque todos los días pasan a ser atípicos. El día anterior pensamos que fue mejor y cuando pasa el día posterior siempre hay algo que decimos, che, pero el anterior fue mejor. Bueno, hoy tenemos piquetes en la ciudad de Buenos Aires, después lo vamos a analizar y lo vamos a contar, o sea, es un día de furia más. Pero más allá de eso, el presidente de la Nación en el día de ayer dio una entrevista al programa Dos Voces, el histórico programa político de la señal TN, Todo Noticias de el Grupo Clarín, y sorprendió con muchas frases, o gran cantidad de frases, que nos hacen preguntarnos por qué el presidente las dijo o a qué llamó cuando las dijo. Hizo alguna afirmación de que hasta donde él sabía, Nisman se había suicidado y que esperaba que el fiscal Luciani no hiciera lo mismo ante una pregunta que le había hecho el interlocutor. Esto ya generó que desde las esferas políticas del Congreso de la Nación estén presentando en el día de hoy una denuncia penal contra el presidente por, dicen, extorsión y de alguna manera amenazas mafiosas, dijo, entre ellos el presidente de la coalición cívica, Maxi Ferraro, que van a presentar en la mañana de hoy. Pero también hubo una comparación, algunos dicen poco feliz, entre los muertos por el COVID-19 y la pandemia con el holocausto, que también hizo que el propio responsable y presidente de la DAIA, hoy salga a decir temprano que no entiende la frase ni la comparación del presidente y que le preocupa, y que van a analizar los pasos a seguir. Es una entrevista que dio hace minutos nada más en otro medio colega. Habló del indulto, de la causa de Cristina Kirchner y de la posibilidad del indulto, y de la causa habló. Esta es la preocupación fundamental. Habló de la causa como que no había ningún tipo de pruebas respecto a la eventual condena de la vicepresidenta de la Nación. Yo sé que el presidente Alberto Fernández es abogado, él se cansó de decirlo desde la campaña electoral hasta bien entrado a su gestión. El tema es que lo primero que uno tiene que aprender cuando va a la Facultad de Derecho es a amar y a respetar la Constitución Nacional. Y hay un artículo que es muy claro, donde no se puede hablar de causas existentes o causas que estén siendo procesadas en este momento. Y el presidente lo está haciendo, está hablando de causas que están siendo en este mismo momento llevadas adelante por jueces y por fiscales, con acusación por parte de los fiscales y con derecho de defensa por parte de los abogados de los acusados, y con personas que están siendo procesadas y acusadas y que tienen todo el derecho al libre proceso y a la independencia de la justicia. Cuando el Poder Judicial se ve entrometido por el Poder Ejecutivo, estamos en una clara violación de la Constitución Nacional y es lo que me preocupa. ¿Por qué el presidente sale a hablar de una causa que está en estos momentos siendo llevada adelante por todos los estamentos de la justicia y que todavía ni siquiera tiene una sentencia en primera instancia? Entonces estamos hablando de algo que ni siquiera se sabe si los jueces van a fallar a favor o en contra. No sabemos cómo van a fallar los jueces. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si vos decís todo esto desde el Poder Ejecutivo, ¿no estás condicionando el accionar de los jueces respecto a cómo pueden llegar a eventualmente fallar? ¿No hay una intromisión para decirlo a los jueces, ojo, fallen de esta manera, porque nosotros del Ejecutivo los estamos mirando? Ahora, yo me pregunto, todas estas cosas que el presidente dijo ayer en una entrevista que fue pactada con 24 horas de anticipación, es decir, no estamos que fue pactada hace 3 semanas y el presidente tenía que ir. O sea, él hace 24 horas dijo que sí iba a ir a esa entrevista. ¿Era necesario, después del silencio que tuvo durante tantas semanas, ir a decir estas cosas?
¿Era necesario ir a decir estas cosas? Y uno, digamos, con toda la libertad de pensamiento, y que puedo estar equivocado, y por favor ustedes tienen toda la libertad para expresármelo en las redes sociales si así lo creen. ¿No estará el presidente haciendo estas afirmaciones o estas alocuciones para tratar de desviar la mirada sobre lo que pasa en el rumbo económico? ¿Realmente no lo estará haciendo el presidente por eso, para que yo esté hoy haciendo una editorial sobre esto y no sobre los ajustes que Sergio Massa está aplicando sobre la economía real y que van a empezar a impactar de lleno a partir de estos días? Ahora, la gente, por más que escuche y analice lo que dijo el presidente, en el bolsillo va a tener que pagar los ajustes. Entonces, por más que uno desde los medios de comunicación y del periodismo diga y hable sobre el presidente, claro está que va a tener que pagar los ajustes en el bolsillo. Entonces, la sociedad, no porque el presidente hable de otra cosa, no va a hablar de lo que le está pasando en la vida real. La sociedad habla de lo que le pasa en la vida real, que no llega a fin de mes, que le cuesta. Ayer, no más, hablé con una amiga que se fue a vivir a España hace 30, 60 días, 2 meses. Se fue a vivir a España con 50 años. Casa y auto en Argentina. Siempre le preguntaba, che, pero ¿por qué te vas? Vos ya estás instalada, tenés 50 años. Empezar de cero. Analista financiera es. Y me dice, mira, la verdad que no siento que acá pueda hacer más y tengo realmente mucho miedo al porvenir. Ayer hablaba con ella, ya está instalada en Madrid, y me decía, ya conseguí trabajo, alquilé mi departamento, tengo mis gatitos en el departamento, y le pregunté si podía saber de cuánto había firmado su contrato, 2.500 euros. Y un departamento que alquila en 650 euros. Entonces, claro está, eso es lo que le está pasando a los argentinos, el miedo y el temor al porvenir. Esta misma historia se lo conté a un taxista que ayer me tomé para salir desde la avenida Corrientes hasta mi casa. El señor, 55 años, me dijo, ¿viste cómo te hablan los taxistas? Loco, ¿sabés cuánto gané yo el mes pasado? ¿Cuánto me quedaron limpio? Dice, yo soy dueño del taxi, ¿sabés cuánto me quedaron limpio? ¿Cuánto? Le digo, mirá, dice, ten en cuenta que no sé, tuve un problema mecánico. Dice, me quedaron limpio 90.000 pesos y tengo una inversión en la calle de cuánta plata. Dice, si yo vendo este taxi y lo pongo a plazo fijo, ¿no saco esos 90.000 pesos? ¿O no vivo con 60, me dijo, y no me estoy haciendo mala sangre por llegar a fin de mes? Dice, la verdad que si esto no cambia, me dijo el tipo, 50 y pico de años, como mi amiga, la verdad que vendo y me voy a otro país, me dijo. No, le digo, ¿y a dónde te querés ir? Me dice, me voy a Brasil. Me dice, me separé, me voy a Brasil, voy a vivir mejor, más tranquilo, me voy a vivir a San Pablo, una ciudad grande, cosmopolita. Digo, y esto es un tema que realmente a mí me preocupa, que ya no son los jóvenes, que con todo el mundo que hablas, con vidas instaladas en la Argentina, de entre 30, 40, 50 años, se quieren ir. Y ese es el problema que tenemos que cambiar de raíz todos nosotros. Tenemos que quedarnos para que la Argentina mejore y tener ganas de laburar para que la Argentina mejore. Y el tema es por qué nos está pasando que personas con vidas ya hechas e instaladas se quieren ir del país, ya no los jóvenes. Las personas que sienten que tienen una presión sobre sus hombros, sobre sus espaldas, que es más allá de la que tienen ganas de soportar. Y esto no quiere decir que vos te vas a otro país y de un día para otro te vas a hacer millonario. Porque vos te vas a otro país y tenés que empezar de cero. Tenés que estar en un círculo de relación nuevo, tenés que conseguir laburo, muchos no tienen papeles, se van de forma no regular. Entonces no es fácil irte hacia afuera. ¿Y qué te hace pensar que vos por tener un auto y una casa acá, levantás tus cosas y te querés ir? Es porque justamente hay una previsión, entiendo yo, de mucha gente que no cree que esto vaya a mejorar a mediano o a largo plazo. Y es lo que claramente tenemos que intentar de cambiar.
Ojalá, siempre lo digo y trato de irme de estas columnas con una frase o un pensamiento esperanzador, el gobierno tome nota, el ministro, a pesar de los ajustes que está haciendo, que muchos dicen son los necesarios, comiencen a verse los resultados de una estabilización de la inflación, por un lado, y por el otro lado, de los números macroeconómicos que intenta mostrar el gobierno, empiezan a llegar a la gente. En mejoras de los salarios, en mejora de las situaciones individuales, en mejora del consumo. Ojalá. Esperemos que así sea y todos luchamos todos los días para que así sea. Pero no podemos tapar, el sol con las manos. El sol sale todos los días y hoy la situación no es fácil. Esto es el arranque.